estamos estudiando. La clase la vamos a hacer para la Slajá de Baruch Itzhak ben Alejandra, Ariel Jai ben Tamara Rachel, Ariel Shlomo ben Ruth Esther, Ezer ben Itzhak, Moshe ben Lea Shoshana, Itzhak ben Ruth. Son los soldados de la parte latina de Shatorá que están ahora en el frente. Que Kadosh Baruj Hu los acompañe y que los devuelva sanos y buenos a ellos y a todos sus compañeros y a todos los soldados de Israel. Nuestro tema en sí, que es algo que tenemos que ir construyendo, que es la perspectiva de un un Yehudá, que sepa conocer y reconocer los simanim de la Geulá, las formas en que la Geulá va apareciendo y nosotros nos vamos introduciendo en este camino, que es el camino de la Geulá. Tiene como varios puntos que hay que tratar de entender. La parashá de esta semana es la parashá de Hayei Sarah. Y tal vez puede ser, se suele conocer como la parashá de Hebrón, por la compra que hizo Abraham Avinu de la Marata Machpelah para enterrar ahí a Sarah. Y esto es lo que generalmente se entiende y es la forma en que normalmente se estudia el tema. Y nos lo presentan o se presenta también como esa adquisición de una parte de la tierra de Israel, que es el caso de Hebrón, y después todo el proceso en que Abraham manda a buscar un shidduch para su hijo, para Isaac. Toda esta escena después y el encuentro de Isaac con Rivka y lo que va a suceder después en la tienda de Sara, tiene una perspectiva que es bastante más amplia y más profunda que simplemente una historia. Nosotros estamos muy acostumbrados a entender lo que pasa en el Tanaj, lo que pasa en la Torá, como historias que se van sucediendo unas a otras y de las cuales nosotros solemos a veces aprender comportamientos, aprender buenas midot. Estamos todavía antes de la entrega de la Torá, entonces simplemente mitzvot no hay aún, pero hay comportamiento, hay forma en que los patriarcas nos enseñan qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos, y todo eso es correcto, todo eso está bien. Sin embargo, en esta etapa previa, antes de la entrega de la Torá, y aún mucho más después de la entrega de la Torá en el Sefer Shemot en adelante, la profundidad del pensamiento, la profundidad del reconocimiento de la realidad y de todos sus niveles va a acentuarse mucho más en, obviamente, los patriarcas y sus descendientes, que es el pueblo judío. Y la misión que esto va a conllevar, o sea, el punto que va a construir un camino hacia adelante, es algo que es muy importante que tratemos de entender, y que tratemos de profundizar. Y uno de estos puntos es justamente la compra de la Marata Machpelah, o sea, la compra del campo de Efrón, el hitita, alrededor también de ese campo, las cosas que están escritas en la Torá, porque esto nos va a entregar como una especie de marco, de base, sobre la cual se van a ir construyendo después otras cosas más. La parashá, como ustedes saben, se llama Hayei Sarah, o sea, la vida de Sara, Hayei Sarah, la vida de Sara. Y a pesar que comienza con esa palabra, la vida de Sara, habla precisamente del momento en que ella fallece.
y que es enterrada que Abraham la va a enterrar en Hebrón. Y hay también un background cómo ella muere, historia ya por todos conocida, que, que digamos es parte también de una perspectiva, ¿no? Una forma en que se analiza o se revisan los temas. Cuando Abraham necesita comprar este terreno para enterrar a Sara, entonces se lo pide a los Benei Het, a las personas, a los hititas, que eran los que vivían en ese lugar, en Hebrón, leyendo el Pshat de lo que está escrito en la Torá, y ellos lo acercan a Efrón, que era el dueño de este pedazo de tierra. Y allí dice la Torá así, si ustedes tienen su Humash, en el capítulo 23, en el versículo 9, dice Abraham a Efrón. Parte de la negociación que tienen, es una parte que no comienza acá, pero me voy a centrar en este versículo para construir lo que quiero que estudiemos. Dice, Vaiten liet meharata machpelah. Quiero que me des, cabana que venda, ¿no? La Maharata Machpelah, o sea, una mehará es una cueva, que esta cueva se conoce con el nombre de Machpelah, Asher lo que él tiene, o sea, que Efrón tiene, Asher Biketse Sadeu, que está en la punta de su campo, Biketse Sadeu, en la punta de su campo. Perdón, que está en la punta de su campo y por dinero, o sea, que se lo entregue de Kesef, con dinero, Malé, con dinero completo, o sea, con dinero total, o sea, que se lo entregue y él se lo va a comprar con una cantidad de dinero. Y tenenili, que me lo dé a mí, Beto Heijem, dentro de ustedes, o sea, dentro de los campos que ustedes tienen, le ajusat kaber, como como un sitio que se transforme en una tumba, que es lo que Abraham estaba buscando. Ok, ese es, digamos, el pedido que quiere Abraham. ¿Bien? A pesar que ya lo dijo antes, que estaba buscando eso, un lugar para entierro, ahora ya es bastante más directo qué lugar quiere él para que sea un lugar de entierro. Y acá hay una shela que es necesario preguntar y que muchas veces tal vez nosotros no nos introducimos tanto como para entenderla. ¿Bien? ¿Y qué es el nombre de la gruta? Esta cueva se llama Machpelah, en Maharata Machpelah, la cueva, la gruta de Machpelah. Y nuestros sabios, obviamente, ellos sí se preguntaron por qué este nombre, como también por qué Efrón y por qué Gittim y por qué Jerusalén y por qué Betlehem, etcétera. O sea, los sabios de Israel preguntan todo y preguntan todo porque todo es importante. Si fue escrito es porque hay un mensaje y ese mensaje hay que decodificarlo, hay que abrirlo. Entonces preguntan qué significa Machpelah, qué significa eso. ¿Bien? No porque ellos no sepan hebreo, ellos saben muy bien que Machpelah significa dobladura, significa doble. ¿Bien? Viene de la palabra kefel, kaful, doble. Entonces sabemos que es dobladura, una cosa doblada. Pero es el entendimiento simple del significado de una palabra todavía no nos entrega en forma profunda qué es lo que realmente eso quiere decir. Y dice Rashi, explica Rashi, Machpelah. ¿Por qué le llamaban la gruta de Machpelah, la gruta de la dobladura? Rashi dice, Bait ve Aliyah al Gavav, porque era una gruta, una cueva que estaba al lado, cerca o en un lugar donde había una casa
con un segundo piso. O sea, que había una casa con una aliyah. Aliyah quiere decir que había una casa con 2 pisos. Entonces, Machpelah, la palabra Machpelah, dobladura, doble, no se refería a la cueva, sino que se refería a que al lado de esa cueva había una casa de 2 pisos. Esa es la primera explicación que Rashi trae. O sea, en esta explicación no se está aludiendo a la naturaleza de la cueva. No se está hablando cómo era la cueva, sino que se está diciendo que había una cueva, que esta cueva al lado tenía una casa de 2 pisos. Como la casa de 2 pisos se llama Machpelah, entonces era la cueva que estaba cerca al lado de la Machpelah de la casa de 2 pisos. Esta es la primera explicación que trae Rashi. Davar Ajer, Rashi explica, trae otra explicación, avanza más y dice, cuando Rashi trae una segunda explicación, quiere decir que la primera no es que sea insuficiente, como mucha gente dice, bueno, quiere decir que la primera no era, entonces es la segunda, sí, pero entonces porque sí hay una primera. Se refiere a que la segunda va a completar, la segunda viene como a completar la idea, viéndola desde otra perspectiva. Dice Davar Ajer, otra explicación sobre el nombre Machpelah, dice Shekefulá be Zugot, que estaba fulá, o sea que estaba doble, be Zugot, en Zugot, en parejas. Eso quiere decir que se llama así esta gruta, porque en esa gruta habían parejas. ¿Bien? Y pareja, 2, parejas son 2, se dice Machpelah. Entonces Marata Machpelah es por los que estaban allí enterrados, obviamente, porque eran una gruta, una cueva, un lugar de entierro, simplemente. Y por lo tanto habían ahí parejas enterradas. ¿Quiénes son estas parejas? Que en este momento la única pareja que hay realmente enterrada ahí antes de que entierren a Sara es Adán y Jabá, como Abraham sabía desde el momento en que los ángeles lo habían venido a visitar para anunciarle que iba a tener un hijo de Sara. Entonces había ahí una pareja, pero después va a haber otra pareja, que es Sarai, después Abraham, después va a haber otra pareja, que es Isaac y Rivka, después va a haber otra pareja, que es Jacob y Lea. Entonces el lugar, este es un lugar que se identifica con este nombre por las personas que están enterradas allí. Y es por eso que se llama Machpelah, Shekefulá Bezukot. ¿Okay? O sea, otra vez, si ustedes se dan cuenta, Rashi no nos está diciendo la naturaleza de la cueva, no nos está diciendo cómo es la cueva, sino que en esta cueva hay parejas enterradas. Y también en la primera explicación que él da, no explica tampoco la naturaleza de la cueva, sino que dice que está al lado de una casa de 2 pisos. Si vamos a entenderlo en forma simple, por lo menos hasta acá, hay una identificación geográfica del lugar, es la cueva que está al lado de la casa de 2 pisos. Al parecer, ellos no construían o no solían construir casas de 2 pisos en forma tan común y por eso al parecer esto era algo que salía de lo común y era una forma de identificar un sitio, un lugar, un terreno, y este terreno tenía una cueva. De hecho, que había una casa ahí de 2 pisos. Ok, muy bien. Hasta acá entendemos esta primera explicación, pero si se fijan, esta explicación no nos dice cómo era la cueva, solamente que está en un lugar, que en ese lugar sobresale el hecho que hay una casa de 2 pisos. Después, Rashi completa esta idea y dice que la cueva en sí, dentro que tenían enterrados parejas, que son estas parejas que mencionamos, que así va a ser en el futuro. Y hasta el momento estaba solamente Adán y Jabá, pero después iban a ser enterrados ahí el resto de los patriarcas. Otra vez, como les dije, no hay una descripción de la cueva, sino lo que hay es una identificación de quiénes están. Si nosotros miramos esto así en forma simple, resulta entonces que Hebrón es el lugar que va a crecer al lado de la Marata Machpelah, que ustedes ya conocen y han ido y lo han visto, se está definido no por la naturaleza propia de esta cueva, sino por la identificación del lugar donde está o por quiénes están, pero no por qué es la cueva o cómo es. Esto es muy importante
porque nos enseña, vamos a estudiar en esta dirección primero y después ya les voy a explicar otra explicación. Nos enseña algo. Abraham va a insistir en que él quiere comprar ese lugar. Va a insistir que allí quiere enterrar a Sara. Ahora, Abraham no hace esto simplemente porque tenga un capricho o porque le tincó, entre comillas, como dicen los chilenos. No. Hay ahí algo que él entiende que es fundamental. Fundamental quiere decir algo que sirve de fundamento, o sea, que sirve de base para construir algo. Y esto él lo vio cuando supo que ahí estaban enterrados Adán y Jabá. Lo vio cuando otros Midrashim le hacen ver que es la puerta al Gan Eden, la puerta al jardín del Edén, de donde Adán salió. O sea que él entiende que este lugar es un lugar fundamental, un lugar que va a servir de fundamento. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto, el hecho de que Adán y Jabá estén allí, y el hecho de que sea la entrada al Gan Eden, eso es un fundamento, eso es algo que sirve para fundar algo? Porque todo lo que Abraham, después Isaac, y después Jacob, y después sus hijos van a hacer, es lo que se llama Tikkun Olam, corregir el mundo. Ellos tienen en sus manos, y después nos lo heredaron a Am Israel, la función de corregir el mundo. Corregir el mundo quiere decir corregir el Het de Adam y Jabá, corregir el Het del Etz Adat. Tienen que hacerlo, tienen que corregirlo. Y entonces la vuelta al Gan Eden, volver nuevamente al jardín del Edén, esa es el premio a la corrección. Cuando se corrige se vuelve a ese nivel, a un nivel que se llama Gan Eden. Por lo tanto, el adquirir ese lugar va a ser para Abraham un punto como un núcleo que atrae todas las fuerzas del mundo para poder construir de allí ese tikkun que se llama tikkun olam. Akshav, y eso lo entiende con el tema de que Adán y Jabán están allí, con el tema que es la puerta al Gan Eden, etc. Todo eso Abraham lo sabe. Y es por eso que insiste en ese lugar. En ese lugar va a sepultar a su esposa. Ahí también quiere que lo van a sepultar a él, obviamente, y así es. O sea, es un lugar que nuclea, es un lugar que junta, es un lugar que es como una especie de energía que reúne para después desplegarlo al mundo entero. Es como un punto, que de ese punto van a salir infinitos rayos para el mundo entero. Y esto es precisamente porque es el símbolo del tikkun, es el símbolo de la corrección del mundo. Esta es la idea principal de la Marat HaMachpelah, y esta es la idea, obviamente, de Hebrón y todo lo que hay después allí, ¿no? Y Rashi nos viene justamente, nos quiere enseñar eso, nos dice, según la opinión de Rashi, no es importante cómo es la cueva, no es importante cómo está construida. Eso no es lo importante es saber dónde está. Y es por eso que dice al lado de la casa de dos pisos. No porque la casa de dos pisos sea importante, sino porque es el signo, es el yated, es el faro, es el símbolo que nos dice, sí, ahí está al lado de esta casa que tiene dos pisos. O sea, para Rashi no es importante el cómo la cueva está construida, sino dónde está. Y ese dónde está lo indica esta casa de dos pisos, y es por eso se llama Machpelah. Y además, dice Rashi, también hay algo muy, muy hazak, muy fuerte dentro de la cueva, por el hecho de que ahí están sepultadas parejas. O sea, hay algo más profundo, según como Rashi lo está trayendo, que simplemente la descripción de cómo es la cueva. O sea, para él, Machpelah no describe la cueva, sino que describe algo espiritual muchísimo más poderoso. La ubicación, que ese es el lugar, y quiénes están allí. O sea, para Rashi,
la idea, que es la que estamos estudiando, es una idea de un poder espiritual muy grande. Sin embargo, esta, esta idea, ¿no?, del poder que emana de la Maratha Machpelah, de la gruta, no puede, no se deja por completo de lado el tratar de averiguar cómo es realmente la propia cueva. Y es por eso que Ibn Ezra, otro comentarista más o menos de la misma época de Rashi, estamos hablando hace 1000 años atrás, de la escuela de los españoles, o sea que Ibn Ezra vivía en España, en el sector que se va a conocer como Andalucía, y Rashi vivía en el norte de Francia, como ya les hemos platicado de esto varias veces, en una escuela distinta, la escuela de Rashi a la escuela de Ibn Ezra. Y Ibn Ezra, cuando quiere explicar el nombre Meharata Machpelah, él dice lo siguiente. Él dice Meharata Machpelah, Mehará betoch Mehará. Es una cueva dentro de otra cueva. O sea, él describe cómo es la cueva, cómo es la gruta. Él no va a referirse a las ideas espirituales que Rashi trae, no porque él no las va a compartir, no, no es eso, pero él va a ir a otro kibún, al kibún de la gruta misma. Y la gruta es una cueva, que dentro de esa cueva hay otra cueva. Eso es lo que nos quiere indicar Ibn Ezra, y esa es la realidad, es así, la Maratha Machpelah es así, de esa manera está construida. Hay una gruta hacia arriba y una gruta más hacia abajo, ¿no? Ya hemos ido una vez de paseo a la Maratha Machpelah y hemos podido apreciar lo que se pueda apreciar de esta gruta dentro de otra gruta, y ese es el significado, según Ibn Ezra, de la palabra Machpelah. Ibn Ezra, el sabio español, no era simplemente él era entre otras cosas, era un medakdek. Medakdek quiere decir que era un gramático, sabía muchísimo de hebreo, entendía qué es lo que las raíces enseñan, entendía qué es lo que los verbos enseñan y qué es lo que realmente significan las palabras. Que como es la lengua santa, cada palabra es un código, cada palabra es como una llave que abre puertas, ¿no? Entonces sabía exactamente qué es lo que significaba Machpelah. Y dice Mehará betoch Mehará. Aksha, esto no es solamente la descripción física del lugar, hay algo más. Y es lo siguiente. En hebreo, la palabra Mehará, Mem, Ain, Reish, He, viene de la misma raíz de la palabra leorer, o sea, despertar. Y también viene de, de esa misma raíz, o sea, de esa misma raíz proviene una palabra que en hebreo significa cubrir. ¿Bien? E, E, A, Ra, A. E, A, Ra, A. Eso significa cubrir. Y yo me voy a centrar en el significado que él quiere enseñarnos acá sobre el despertar. Esto quiere decir que hay mehará metoch mehará, hay un despertar dentro de otro despertar. O sea, la Maratha Machpelah, la gruta de la dobladura, o sea, del lugar doble, no es solamente, como les dije, una descripción física de cómo es la cueva, sino que refleja además que cuando alguien llega allí, cuando alguien está allí, se despierta en él algo que estaba dentro de lo que ya se había despertado. El primer despertamiento es llegar allí, ¿no? Y nosotros vamos porque están las tumbas de los Abot, y vamos porque está Abraham, Isaac, y rezamos, etc. No donde los árabes pusieron esas señales, ¿no?, que ellos pusieron y llenaron de cosas con las que las cubren, como de sedas y con cosas escritas del Corán, que Besrat Hashem en algún momento podamos retirar toda esa tifla, toda esa basura de allí, y podamos realmente unirnos al recuerdo de nuestro sabot sin
patéticas letras en árabe que están escritas por todas partes. Ahora, el lugar es la tumba y nosotros vamos por eso, porque es la tumba de los avot, la tumba de los patriarcas. Y ese es un despertar. O sea, se despertó alguien, va y reza ahí por las necesidades que tenga. Hay un despertamiento. Vamos por eso, si no, no iríamos. Podríamos estar en algún lugar, pero tenemos que movernos hasta Hebrón. Y eso es porque algo se despertó en mí, como la persona que va al Keber Rachel, algo se despierta en él. Pero acá Ibn Ezra nos dice que ya se despertó algo, cuando llegues allá vas a tener un despertamiento más profundo, o sea, te vas a despertar en forma muchísimo más profunda. Si no es así, entonces no estuviste en la Marat Machpelah, estuviste en Hebrón, pero no en la Mehará. Mehará, Betoch Mehará, quiere decir que llegamos allá con un razón, una voluntad de unirnos con Hashem, y allí recibimos un regalo. Ese regalo es un despertamiento más profundo para unirnos a Kadosh Baruj Hu, que nos va a conectar realmente con Hashem en forma total. Por lo tanto, Marat Machpelah no es solamente, como les dije, una tumba, sino que Abraham lo adquirió porque es algo fundamental. De ahí se fundamenta nuestra vida en el futuro. Una persona va una vez al año, todo ese año gira en torno a la Marat Machpelah. Si una persona va cada 3 o 4 años o va cada mes, hay algo en él que se despierta, además del primer despertamiento que es ir, mucho más profundo. Y a eso es lo que hay que tratar de alcanzar, lo que hay que tratar de llegar cuando nos acercamos precisamente a la Marat Machpelah. Esta es la adquisición de ese lugar y esta es la explicación profunda de la adquisición de un lugar que se llama Machpelah, según como estudió Rashi y según como estudió Ibn Ezra. Yo me voy a saltar ahora, dentro de la misma parashá, a otro punto en este proceso de Geulah, que es un punto también que es necesario releerlo, o sea, leerlo nuevamente, profundizarlo, ingresar un poco más en lo que significa. Y es lo siguiente, en el capítulo 24, en el versículo 61, estamos hablando, obviamente, después del entierro de Sara allí, después de que compra, paga, Abraham compró y pagó, después de que enterró, después de que le dice a Eliezer que vaya a buscar un shidduch, que vaya a buscar una mujer para su hijo, etc. Va, la encuentra, la trae, y cuando ella viene, cuando Rivka viene, dice el pasuk, Vatakom Rivka. Y se levantó Rivka, en el versículo 61, se levantó Rivka, de Naharotea y sus sirvientas. No hay que olvidar que tanto Abraham y su familia, en donde él fuera, la familia de Nahor, no olviden que Abraham tenía 3 hermanos. Un hermano muere en el horno de fuego ahí en Ur-Kasdim, y de este hermano queda Sara, que es su hija, queda Lot, el hermano de Sara, y queda Milca, que va a ser la madre de Labán y de Rivka. Y ella se casa con su tío, con Nahor, que es el otro hermano de Abraham, que si recordamos a él nunca le preguntaron, Harán muere porque le preguntan de quién eres, de este o de este, entonces recuerdan. Y Harán dice del que tenga éxito. Hay mucha gente así, ¿no? Eso es algo muy conocido. ¿Con quién te vas? Con aquel que me dé buena sombra, ¿no? Como dicen en dicho, no sé si en todas partes lo dicen, ¿no? Que a qué buen árbol se junta buena sombra de cobija, como que fuese así en lo material, pero en lo espiritual no es así. Aquí en lo espiritual se mide la verdadera emuná. Y si no, como se poda, ¿no? Sale, se va, desaparece. Entonces, bueno, le preguntaron y él quiso, voy con Abraham porque Abraham tuvo éxito y no. Sin embargo, no está escrito que a Nahor le hayan preguntado algo. Eso no está escrito. ¿Por qué? Porque probablemente no era necesario preguntarle, él ya estaba totalmente del lado de quién, de Nimrod.
Él estaba completamente del lado de Nimrod, no porque creyera en la boda zará, ya hablamos de eso creo en algún momento, sino que el tema era allí, era otro tema, era si aprovecharse o no de la gente estúpida. Entonces Nahor dijo, sí, yo me voy a aprovechar, voy a hacer lo mismo que hacía mi padre y voy a vender ídolos. Okay. Y esto es lo que Nahor hace, y parecer tuvo éxito, porque eran personas de dinero, eran personas con ojón, con propiedades, con esclavas. Vemos acá que a Rivka la mandan con sus esclavas, ¿bien? Y tenían propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar, a pesar de eso, a pesar que era una persona que no tenía los mismos valores de Abraham, de todas maneras Abraham mandó a Eliezer a buscar un shidduch allí, donde estas personas, y no fuera de su propia familia. Y lo mismo va a hacer después Jacob. Jacob, cuando vaya a la casa de Labán, va a ir a la casa de Labán, que es su tío. O sea, ellos saben cuáles son los límites que se necesita fijar en el mundo. Eso lo tienen muy claro. A pesar que sean límites no los mejores, pero saben que esto es y no otra cosa. Entonces, dice el Pasuk, se levanta Rivka con sus Narotea, con sus esclavas, con sus sirvientas, Batirkabna al Agmalim, y todas suben sobre camellos, suben sobre camellos, Batelachna a Jareaish, se van detrás del hombre, o sea, detrás del esclavo, que era Eliezer, que la fue a buscar, Baikach a Evet et Rivka Vayelech, y tomó el esclavo a Rivka y se fue. ¿Okay? Esto es la misión que le había encomendado su amo, Abraham, y él la cumple de una manera excepcional, hizo exactamente lo que se esperaba de él, o sea, él sabía muy bien, Eliezer, qué es lo que se esperaba de él, y eso fue lo que hizo. Después, en el Pasuk 62, el siguiente, vemos el encuentro de Rivka con Yitzhak. Y dice así la Torah, Yitzhak ba mibo be'er lahai ro'i. Yitzhak vino mibo de un lugar, desde un lugar que se llama Be'er lahai ro'i, el pozo de el viviente vidente. O sea, había un pozo, que este pozo se llamaba el pozo del vidente vivo, podríamos llamarlo así, o del viviente vidente. O sea, es el pozo, este pozo tenía dos características. Era un pozo que entregaba vida espiritual, estamos hablando, y además capacidad de ver, o sea, espíritus de profecía, ¿no? O sea, de poder conocer más allá de los propios sentidos. A eso se refiere cuando dice el Haigoi. También Rashi nos explica qué estaba haciendo él allá, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y este lugar donde quedaba, dentro de Eretz Israel, dice la Torah inmediatamente, Behu Yoshev Be'eretz HaNegev. Y él estaba, Yitzhak vivía, se asentaba en el Negev, o sea, en la parte sur del país, que hasta el día de hoy se llama Negev. Y Rashi también nos dice que estaba cercano al pozo, o sea, él vivía cerca de este pozo. Yitzhak en este momento habían pasado 3 años desde la edad, en la que él tenía 37 años y ahora él tiene 40. Y es aquí cuando él viene a este pozo, o sea, él viene del sur de Israel, del Negev. El del Negev quiere decir, en las direcciones es muy importante, la Torá tiene mucha profundidad en las direcciones, el Negev es la mano derecha. Por lo tanto, es la mano que indica la Jochma, la sabiduría, el Gesed. Y se está yendo hacia el norte, mientras que Rivka, ella viene desde el norte, viene desde Harán, donde la fue a buscar el Ish, el hombre, o sea, Eliezer, y está en la mano que sería la izquierda, la mano izquierda, o sea, que es la Gvurá, que es la fortaleza, la fuerza, lo oculto también, y se van a encontrar. Yitzhak viene de donde viene y se va a encontrar. Hubiéramos pensado que tendría que haber sido tal vez distinto, porque Yitzhak lo conocemos como la mirada de la Gvurá, ¿no?
Sin embargo, desde la Akedah pasaron muchas cosas dentro de las características espirituales de Yitzhak, entonces hay también en él una mirada muy fuerte, pero muy, muy fuerte de Gesed. Y esto es lo que está aludido en el hecho de que viene del sur. ¿Y qué pasó? En el Pasuk 63, perdón, dice, Vayetze Yitzhak la Suach Basadeh. Y salió Yitzhak la Suach, es decir, la SUA es una palabra código, una palabra mafteaj, una palabra clave, que la, eh, la explicación de la palabra, la traducción de la palabra es hablar. La SUA es una palabra sijá, se significa hablar. Entonces salió Yitzhak que iba a hablar al campo, Lifnot Aref, cuando se acercaba la tarde. Baisa Einav levantó sus ojos, Bayar, y vio Beiné Gemalim Bay. Y vio, y aquí había una caravana de camellos que venían. עכשיו, Yitzhak salió a la Suach Basadeh, y les dije, la Suach, Sijá, conversar al campo hacia la tarde. De aquí aprenden los Jajamín que salió a rezar. Y por lo tanto, él funda quiere decir, es fundamento espiritual de la tefilá de Minjá que se hace normalmente cuando está cayendo la tarde. O sea, salió a rezar. Esa es la explicación, salió a rezar. La Suach Basadeh, Lifnot Aref, hacia la tarde. Baisa Einab levantó sus ojos, Bayar, y vio Beinete Malimbaim, y aquí los camellos que venían. O sea, de aquí aprendemos también que es es un punto de segulá muy interesante. Si una persona quiere encontrar Shidduch, que lo pida en forma profunda en la tefilá de Minjá. Y inmediatamente Yitzhak ve a Rivka. Batizar Rivka et Einea. También dice después en el paso 64, y levantó Rivka sus ojos. Lo mismo que hace Yitzhak. Yitzhak levanta los ojos y mira, también Rivka levanta los ojos y mira. Eso quiere decir que ellos tenían una relación espiritual ya, cada uno en forma separada, que los unía. Se comportaban externamente de una manera especial que reflejaba un trabajo interno. Primero levantar los ojos, después mirar. Vatere et Yitzhak, y Rivka vio a Yitzhak, mientras que Yitzhak ve la caravana de camellos, Rivka lo ve a él. Batipol meal a Gamal, y se cayó del camello. Batipol meal a Gamal, se cayó del camello. Rashi dice que Ishemitatz mal haaretz, que Ilu como que dejó caer hacia la tierra. ¿Bien? Vamos a estudiarlo en forma simple, ¿no? Primero, porque hay acá también todo un tema, ¿no? De qué significa esto, que se inclina hacia la tierra, y cuál es el punto central, ¿no? De esto. Dicen los Jajamim lo siguiente, ¿bien? Que hay un tema acá que tenemos que tratar de plantearnos, que es un tema que tenemos que tratar de estudiar. Estamos hablando de la construcción de la Geula. Estudiamos sobre la compra de la Marata Majpelá y lo que significa el lugar ese, ¿no? El despertar de algo, de un punto donde se sale muchas rayas. Y acá nos encontramos con otra etapa de la Geula, que es la construcción de una familia. En este caso, de la familia de Yitzhak, de la familia de Yitzhak con Rivka. Y si ustedes perciben, porque después está escrito, ella le pregunta quién es este hombre, entonces dice el esclavo, este es mi señor, y ella se cubre la cara con el pañuelo, etc. ¿Por qué el encuentro se da de esta forma? Ya les dije, en la Torá nada está escrito en forma gratuita. Cada cosa nos quiere señalar
algo a un nivel simple, a un nivel de alusión, a niveles más profundos, pardés, ustedes saben, ¿no? Hay pardés. Entonces, la Torá puede tener varios niveles en que yo lo pueda leer. Pero vamos a tratar de leerlo de una manera por lo menos simple. ¿Por qué se encuentran de esta forma? Él viene desde un pozo, ella en una caravana. Él está rezando. De pronto ella lo ve y se cae del camello. Son como muchas ideas que hay que ordenar, que hay que saber lo que significan. Hay algo allí en estas ideas que tenemos que tratar de encontrar como un hilo. Algo está pasando acá. Y algo fundamental, otra vez, o sea, algo que va a servir después de fundamento. Y esto gira en torno a dos puntos que quisiera desarrollar con ustedes, que es uno, el tema del pozo, y otro, el tema de la tefila, o sea, del rezo. Viene Itzhak del Negev, del sur, y de un lugar donde dice además que vivía al lado de él, que era el pozo este. ¿Y qué es un Be'er? La Torah habla del Be'er, Bet, Aleph, Reish, Be'er. Hay otra palabra en hebreo para pozo que es Bor, Bet, Bab, Reish. Son dos palabras porque son dos cosas distintas. ¿Bien? El Bor, Bet, Bab, Reish es un agujero, es un hoyo que se hace en la tierra y que se llena de agua para mantener allí agua para cuando se necesita. Y el Be'er, lo que está escrito acá, es un agujero que se hace buscando llegar a algún tipo de canal subterráneo, de río subterráneo del cual sacar agua. O sea, son dos cosas distintas. Les repito, Bor es un agujero que después normalmente se llena de cal para que el agua no se vaya por la tierra y después se llena eso de tierra, una cisterna, se guarda agua y que se tapa y se va sacando agua de allí en la medida que se necesita. En cambio, el Be'er es un agujero que se hace cuando ya se sabe que allí en ese lugar profundo hay aguas, lo que se llama Mei Tehom, las aguas que están por debajo. Entonces, estamos hablando acá de un Be'er, o sea, de un lugar que tiene profundidad y que saca agua de las profundidades. O sea, es un lugar, el Be'er, que obtiene algo, que saca algo de lo profundo. O sea, no es simplemente que yo puse algo allí, sino que yo estoy metiéndome en la profundidad de la tierra para sacar de la profundidad de la tierra agua, que es vida, que es Torah. Ustedes ya conocen todas las comparaciones. Entonces, Itzhak en ese momento está en una situación de compenetración total y absoluta con un mundo espiritual en el cual está introduciéndose para poder obtener de ahí la fuerza vital que va a necesitar para algo. Probablemente no sabía exactamente qué, pero necesitaba obtener esa fuerza vital para continuar. Después de los 3 años desde que había ocurrido la Akedah, él estuvo en la Yeshiva de Shem Be'ever, según una opinión, o sea, opinión que estuvo en el Gan Eden, pero ahora, en este momento que él vuelve a aparecer, necesita fuerza, la fuerza del agua, del Be'er, y esta fuerza es obviamente la espiritualidad que va a obtener de allí. Y justamente cuando ya está compenetrado de todo esto, ¿qué es lo que hace Itzhak? Sale a rezar. O sea, que si nos ponemos en la situación y lo tratamos de traer hacia nosotros, no podemos alimentarnos de espiritualidad, o sea, de tratar de introducirnos en la espiritualidad, si esto no se traduce después en tefilá. Y esto es algo bastante complicado porque en general las personas hacen tefilá, pero les cuesta mucho concentrarse en tefilá, en especial cuando siempre se repiten las mismas palabras. Y esto es un tema que hay que entenderlo en profundidad y bien. Hazal, los sabios de Israel, nos enseñaron que la profundidad del Kesher con Akadosh Baruj Hu pasa precisamente por esas palabras, por el Baruch Ata Hashem. Por ahí pasa el Kesher, por ahí pasa la relación con Hashem.
Entonces, una vez que nosotros escarbamos dentro de la realidad para sacar lo espiritual, como lo hizo Itzhak, el paso siguiente obviamente es vertir eso en tefilá. Y eso es lo que hace precisamente Itzhak. La Suach Basadeh sale a rezar al campo, hasta tal punto, perdón, hasta tal punto que funda la tefilá de Minjá, como dicen los sabios, como dice Hazal, ¿no? Que fundan esa tefilá porque esa fuerza que él sacó de la tierra le llevó justamente a fundar un punto importante de nuestra tefilot, que es Minjá. Entonces la Suach Basadeh. Cuando están estas dos cosas, cuando está el sacar lo espiritual de lo profundo, que la persona se llena de espiritualidad, se llena de algo, de algo mayor que él mismo, lo vierte en la tefilá, lo vierte en el rezo. ¿Y qué es lo que él virtió en el rezo? Podemos preguntar, bueno, ¿qué rezó? Las palabras estas que decimos nosotros hoy día en Minjá no existían todavía entonces. Eso fue después que se instituyó, se formalizó, sistematizó. Pero en ese momento, entonces, ¿qué pidió? Y acá la Torah nos dice inmediatamente qué es lo que había pedido, porque inmediatamente se lo concedieron, se encontró con su esposa. O sea, él en ese momento quiere construirse. Y para poder construirse necesita formar una familia. Necesita que esta fuerza que sacó y que virtió en Tefilá se pueda construir en un marco que es un marco familiar. O sea, necesita la esposa. Y eso fue lo que él ve. Inmediatamente la caravana, en esa caravana venía alguien que lo ve a él, y cuando lo ve a él, se cae del camello. Dicen casi todos los mefarshim, ¿por qué hizo esto? Hablando en términos simples, porque la luminosidad que tenía Itzhak en ese momento, después de haber sacado de las profundidades de la realidad, lo espiritual, y haberlo transmitido en Tefilá, la profundidad que eso le dio a Itzhak lo hizo un ser de luz, algo luminoso. Entonces, cuando Rivka lo ve, se sorprende y se cae del camello. No solamente eso, sino que le pregunta después a Eliezer, ¿quién es? O sea, ¿quién es? Quiere decir, porque la Torá dice, Mi Haish Alazé. ¿Quién es ese hombre? Mi Haish Alazé. Está ocupando otro adjetivo demostrativo que normalmente no es el que se ocupa en hebreo, para indicar que ella estaba viendo a un ser sobrenatural. No estaba percibiendo a un hombre común. Es por eso dice Aish Alazé. Aish Alazé, aquel hombre, como si fuese prácticamente un ángel. Entonces, en forma muy simple, le dice Eliezer, Adoni es mi amo, mi señor. O sea, Eliezer estaba acostumbrado a estas luminosidades que salían de esa familia, Abraham, Sarah. Entonces, para él no era extraño que se ve un ser sobrenatural, pero es su amo, es él. ¿Y qué hace ella? Se cubre. En ese momento ella se cubre, sentido de recato y con la profundidad que el recato tiene, ¿eh? Que es tema realmente de otra charla, que es lo que significa realmente ser tzanúa, que quiere decir eso, ¿no? Que indica en la perspectiva de una persona que se guarda a sí misma, en el caso de las mujeres, ¿no? Que están como guardadas, están como de alguna manera recogidas sobre un campo de energía que no cualquiera puede abrir. Y eso es algo que obviamente hay que tratar de entender. Después de esto, simplemente como para terminar el punto, aunque nos queda una parte muy extensa por entender, pero ustedes ya lo deben conocer todo esto, más lo que se va a decir ahora. Vaisaper a Evet le Isaac et kola de Banim asher asá, le contó el esclavo a Isaac todo lo que había hecho, se lo contó a Isaac, no a Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac es el interesado más central en esto. Abraham, bueno, cumplió, ok, no va a entrar en detalles, pero Itzhak, que es el marido, el futuro marido, sí quiere saber detalles y se lo dice. Veía Itzhak a Sara.
Y la trajo Yitzhak a Rivka a la tienda de Sara y Mo, la tienda de Sara su mujer. Vaikajet Rivka batehilo leisha. Y tomó a Rivka y se casó con ella. Vayahabea y la amó. Vainahem Yitzhak ajareimo. Y de esa manera se consuela a Yitzhak por el fallecimiento de su madre. Rivka en ese momento, según nuestra tradición, tenía 3 años y Yitzhak tenía 40. Esperaron mucho tiempo hasta consumar el matrimonio y después más tiempo todavía porque Rivka no se quedaba embarazada, como lo vamos a ver también más adelante. Acá hay un punto que espiritualmente es muy, pero muy importante de entender. Es el hecho de que haya llevado a Rivka a la tienda de Sara, su madre. Y Rashi dice sobre esto, a Oela, Sara y Mo. La llevó a la tienda de Sara, su madre. Vayabie a Oela, la trajo hacia la tienda. Bereihi, Sara y Mo, que era la tienda de Sara, su mujer, como si Rivka fuera Sara, su mujer. Su madre, como si Rivka fuera Sara, su madre. Clomar, quiere decir Naasit Dukmat Sara y Mo. Se transformó Rivka como la imagen de Sara, su madre. Porque Shekol Zman Sara Kayemet, todo el tiempo que Sara estuvo viva, allá Ner Daluk me Erev Shabbat le Erev Shabbat. Había una luz encendida desde Erev Shabbat hasta Erev Shabbat. Uberahamet Suyaba Isa. Y había una bendición especial sobre la masa. Eso se llama Prashat Halá. Beanan Kashur a la Oel. Y había una nube sobre la tienda de Sara. Ukeshemeta Pascu, cuando Sara murió, esto ya no existió. Ukeshebat Rivka Hazroi, cuando vino Rivka, todo esto volvió. Así está escrito en el Midrash. Bueno, obviamente se refiere a las 3 mitzvot que tiene la mujer, que es la mitzvah de Adlakat Haner, que es la mitzvah de Afrashat Halá, y la nube indica la pureza, la presencia de Hashem, de la Shejinah dentro de la casa, cuando hay Tarat HaMishpachá, que es la mitzvah de Nidá. Estas 3 cosas existían con Sara, no solamente como una imagen de algo particular, sino como las 3 energías sobre las cuales las mujeres de Israel van a desarrollarse posteriormente. O sea, Sara lo hizo porque son 3 energías que van a estar metidas dentro de lo que significa y es ser una mujer de Israel. Cuando Sara muere, esto se detiene durante esos 3 años, y porque no puede haber más de 3 años que esto no exista, por motivos también. Y en ese momento, cuando Rivka va a la tienda de Sara, entonces todo esto retorna otra vez. Entonces quiere decir que el fundamento que hizo Abraham al comprar un lugar para la corrección del mundo, para el Tikkun Olam, continúa ahora en una tienda. Comienza en la Mehará, comienza en la gruta, pero ahora continúa en la tienda de Sara. Entonces es muy importante tener presente esto por el otro significado de lo que significa Mehará. Existe algo que cubre la gruta y existe también otra cosa que cubre la tienda. En ambos, Sara es una imagen principal, una imagen de fundamento, una imagen de algo que va a ser la fuente de muchas otras cosas de aquí en adelante. Y de la mayor de todas, obviamente, que es el proceso de Neura. Bezrat Hashem. Si hay alguna pregunta que ustedes tengan, por favor me pueden hacer. Yo no comprendí lo que significaba entonces a fin, ¿se cayó del camello o simplemente se bajó del camello? No sé, no es tan relevante si se cayó o se bajó, simplemente lo que dice acá Batipol, lo que dice la Torá es que Tipol, o sea, se cayó del camello.
Sí, Eso es lo pero que nosotros- mi pregunta es, bueno, no importa si se cayó o se bajó, pero ¿cuál es el significado profundo de ese acto? La sorpresa de haber visto a un ser de luz, como fue el caso este de haber visto a Itzhak, que él venía de esto y venía de la tefilá. Entonces, al ver algo así, se sorprendió tanto que se cayó. Ok, Batipó. ok, Hay ya. mefarshim que dicen que lo hizo adrede, que ella misma se tiró hacia abajo, pero es por la misma idea, no de haber visto un ser de luz como Itzhak. Mm, ya, ok. Muchísimas gracias. Entonces, si es que no hay otra pregunta, por el momento, Besrat Hashem, nos veríamos en la próxima semana, los mismos horarios, para seguir con nuestros estudios. Que Besrat Hashem, por el mérito de las clases que se están haciendo, de los Teilim que se están leyendo, y de Afrashat Jalá, de Atlakat Aner, y del cuidado de Taharat HaMishpajá, todo esto traiga una bendición muy grande, como la que había en la tienda de Sara, para todo Am Israel. Que de esta manera nuestros soldados vuelvan sanos y buenos, que los secuestrados Amén, puedan salir de la oscuridad a la luz, y que todos amén, nuestros enfermos se recuperen de esa batalla. amén, amén. Amén, Rab. Amén, Rab. Muchas Una gracias. excelente semana. Gracias. Kol Tuv. Gracias, Rab. Chaguato.